Hola, buenas tardes. Este video es el introductorio para la materia base de datos de la Universidad Nacional de Quilmes. En este video vamos a hablar de algunos conceptos básicos que vamos a trabajar durante toda la materia. Esta materia es bases de datos y trabajamos con bases de datos relacionales. El concepto que vamos a estar trabajando es el de bases de datos relacionales durante todo el semestre. Para eso vamos a pensar, por ejemplo, cómo empieza un cuatrimestre, este cuatrimestre en particular. Estamos hablando de la universidad, hay inscripciones. ¿Cómo se llega al momento de las inscripciones? El alumno viene, o los alumnos vienen, en los casos presenciales, esta vez fue absolutamente remoto, pero el alumno se acerca a la universidad, dice que quiere inscribirse en materias, en qué materias quiere inscribirse. En el caso de Quilmes, recibe recomendaciones de si está queriendo inscribirse en demasiadas materias o si hay o no hay cupo. Pero antes de ese momento se planificó ese semestre, este cuatrimestre. Antes de ese momento, el equipo de dirección de la carrera con el resto de la universidad definió qué materias se van a cursar, qué docentes da qué materia, en qué aula se van a estar dando las materias. Hubo todo un trabajo previo. Ante el acceso del alumno a la inscripción, ese alumno puede haber cursado ya materias, puede haber cursado esta misma materia o podría no ser la primera materia que quiere cursar. En esos casos, la Secretaría Académica, ¿creen que tienen expedientes en papel de todos los alumnos inscritos por carrera? Cuando ustedes se acercan a Gabriela, la directora, con la intención de inscribirse en bases de datos, en matemáticas o en la materia que sea, recibe un expediente de papel. Parece que no es cierto. Estamos año 2021, parece que eso no podría funcionar. Son al menos 1000 alumnos como para estar moviendo 1000 expedientes en una inscripción. Sería impracticable. Si no se mueven expedientes en papel, ¿se registra? ¿Imaginan ustedes que se registra en algún lugar información de los alumnos? Está claro que sí, que se registra. El tema es cómo se registra, ¿sí? Y nosotros vamos a estar trabajando con la herramienta que nos permite registrar y administrar toda esa información. Hay muchísima información relacionada. Entonces nosotros vamos a tener que atender qué es lo que nos es importante trabajar, ¿sí? Nosotros sabemos que la universidad administra carreras, docentes que dictan esas carreras, empleados administrativos que trabajan para poder dictar las materias, las carreras y para que funcione la universidad. La universidad tiene bienes y compra bienes para poder funcionar. Esos bienes tienen vendedores. Toda esa información parece importante y parece que la tiene que manejar la universidad. La universidad tiene que saber a quién le compró un lote de computadoras o a quién le compró mobiliarios o a quién le compró cualquier otro de los bienes que esté usando. Esos vendedores van a tener familia, van a tener hermanos, novias, mascotas. ¿Importa toda esa información? La universidad, para funcionar, necesita saber qué carreras administra, necesita saber qué docentes dictan las carreras. Parece que sí, pero ¿quién es la novia del vendedor de elementos de limpieza para la universidad? ¿Importa? ¿Necesitamos registrarlo? ¿Importa? Sí. ¿Importa en qué ámbito? Evidentemente al vendedor le va a importar quién es su novia. A la universidad, para funcionar, lo necesita. ¿Va a ser información relevante para estar registrando? ¿Para crear una base de datos o un sistema que tenga esa información? Parece que no. El programador, el diseñador, el arquitecto, cuando diseña un sistema, va a tener que tener esto en cuenta y poder analizar ese mundo, ese minimundo sobre el que está trabajando. El mundo es absolutamente todo, es el universo. El minimundo donde va a estar trabajando el sistema, el problema que va a tener que resolver y modelar una base de datos en nuestro caso, o un sistema finalmente, que permita gestionar esa información y hacer que se pueda funcionar correctamente y de forma más eficiente que si no tuviese un sistema. ¿Qué es un sistema de información? Concepto importante. Es cualquier software que resuelva necesidades de una organización, típicamente manejando información de interés, ¿sí? Eso es un sistema de información. En el ámbito de la universidad tenemos muchísima información. Seguimiento de legajos académicos de cada alumno, organización de cursos por semestres,
pago de sueldos a empleados, confección de padrones para las elecciones. Hay muchos más, estoy dando algunos ejemplos nada más, que es toda información relevante con la que la universidad trabaja y necesita poder modelarla y gestionarla en un sistema de información. ¿Qué se hace con esa información? De mínima se va a almacenar, que implica tener registrada cada acta, a modo de ejemplo con lo que estamos hablando, cada acta, cuatrimestres, alumnos con sus notas, materias, etc. Modificarla ante ciertos eventos, ¿sí? Así que ya dijimos que hay que guardar esa información. Necesitamos poder modificarla. Por ejemplo, se entrega una acta nueva, esa base de datos va a tener modificaciones. Va a haber que manipularla, es decir, obtener información a partir de los datos que hay, obtener el promedio de un alumno, qué materias le faltan cursar. Eso es importante saberlo y va a poder respondérnoslo el sistema de información que nosotros hayamos diseñado. Y también va a haber que presentar esa información en pantalla, en una impresora, informarlo a otro sistema, es decir, intercambiar información con otros sistemas. Es decir, estas 4 cosas es lo básico que vamos a necesitar con la información. Poder guardarla, es decir, no perderla. Vamos a poder modificarla, manipularla para obtener nueva información y usarla como presentación, como informe. Ahora viene la pregunta de cómo organizo la información. En función de lo que ustedes quizás sepan o hayan cursado, hay un montón de ejemplos. Digamos, de lo que vimos en intro hasta acá, lo más parecido serían listas en intro o planillas de hojas de cálculo como en un Excel o para los más grandes fichas como en una biblioteca. Esa es forma de organizar la información. ¿Nos sirve? ¿Es lo que estamos buscando? No, las listas que vimos en intro tienen algunas limitaciones. Las planillas de cálculo van a ver que no es suficiente para trabajar con información. Y fichas como una biblioteca, estamos hablando de algo impreso, algo que no es práctico, que no está sistematizado y que por ende no puedo relacionarlo. Esto para quienes ya hayan cursado Orga debería ser bastante natural, pero si yo me pregunto cómo almacenar la información, ¿sí? Yo podría almacenarla en memoria de mi programa, pero ¿qué hago? ¿Qué pasa si yo cierro el programa y lo vuelvo a abrir? Esa información la pierdo. ¿Qué pasa si muchos programas necesitan acceder a la misma información? Empiezo a tener un montón de complicaciones, de gestionar espacios de memoria, que son, digamos, que es un trabajo complejo de hacer. Y me quita tiempo del diseño y de la realización del trabajo que quiero que haga mi sistema. Yo quiero que gestione, en este ejemplo, las actas de los alumnos. Si tengo que, además de gestionar las actas de los alumnos, también preocuparme por qué espacio de memoria voy a estar usando, ya voy a tener algunos problemas extras. Si se apaga la máquina, voy a tener un problema similar a si cierro el sistema. Si se apaga la máquina en memoria RAM, yo voy a perder la información. ¿Y qué pasa también cuando esa información no entra en la RAM de la máquina? Son un montón de problemas, y estoy dando un pequeñísimo resumen, que me van a generar un montón de complicaciones a la hora de hacer el programa. Eso estaría bueno poder delegar en otro lugar. Para definir una base de datos hay un montón de definiciones. Nosotros no vamos a tomar las que son más libres de que cualquier grupo de información es una base de datos. Nosotros vamos a considerar una base de datos como un conjunto de datos organizados de acuerdo a un modelo y relacionados entre sí, ¿sí? No pueden ser datos sueltos e inconexos, tienen que tener una lógica que es provista por el modelo que vamos a estar haciendo y tienen que tener relación entre sí. Esto no lo tenía en una hoja de Excel, ¿sí? Yo tengo filas, un montón de filas con un montón de datos, con un montón de información, pero no puedo relacionarlo de forma sistematizada. Por supuesto que en hojas impresas tampoco. Y acá las listas que mencionaba como ejemplo, las que vimos en intro, también tienen sus inconvenientes. Esa relación tendría que hacerla forzadamente, tendría que definirla yo desde mi programa. Acá es donde aparecen los sistemas gestores de base de datos. DBMS los van a encontrar también, que es Database Management Systems. Son programas muy complejos que saben administrar bases de datos.
se encargan del almacenamiento, la manipulación y la modificación de esa información. Los programas que nosotros vamos a hacer van a consultarle, van a hablarle, van a darle instrucciones al sistema gestor de base de datos, y el sistema gestor de base de datos se va a estar ocupando de todos esos problemas que estábamos describiendo antes. En principio le voy a poder hacer consultas y me va a devolver información que yo voy a poder usar en mi programa. Le voy a indicar modificaciones en los datos o en la información que afecten al resultado de consultas posteriores. Si, por ejemplo, yo cambiase o agregase un correo electrónico vinculado a un alumno, en las próximas consultas, cuando alguien busque los alumnos y sus correos electrónicos, van a encontrar esta modificación, ¿sí? Tienen muchísimas otras capacidades que van a estar haciendo que como programador, como arquitecto, me desentienda y delegue en el sistema gestor de bases de datos. No voy a estar administrando memoria, no voy a estar administrando discos, no voy a estar administrando un montón de problemas que tendría que hacerlo si no tuviese el sistema gestor de base de datos. En principio, una de las cosas más importantes de estos sistemas es que resuelven los problemas de almacenamiento, ¿sí? La información queda en un almacenamiento persistente, en un disco rígido o en un disco de estado sólido. Sin que yo tenga que preocuparme en qué lugar está, puedo desentenderme y desacoplar ese trabajo del sistema gestor de alumnos, por ejemplo. Muchos programas pueden acceder a la misma base de datos y tienen mecanismos explícitos de recuperación ante cortes o errores, mejor dicho. Es decir, yo voy a estar guardando datos e información en una base de datos y esa base de datos se va a estar ocupando del uso de memoria, del uso de discos, y ante una falla va a tener mecanismos de recuperación. Tiene también mecanismos para controlar las modificaciones simultáneas de la misma información. Eso es muy importante y ya lo vamos a ir entendiendo mejor cuando veamos o cuando hayan cursado programación concurrente. Básicamente, dos programas están queriendo acceder a la misma información. Uno de ellos hace una modificación. Los dos, mejor dicho, bueno, uno puede ser, pero los dos quieren hacer una modificación. ¿Cómo se ordena eso para que ninguno de los dos sistemas vea información falsa y finalmente las dos modificaciones se hayan aplicado de forma correcta? Es todo un problema ese que lo resuelve el sistema gestor de base de datos. Tiene mecanismos especiales para backup. Backup es guardar distintas formas de esa información para que yo la pueda recuperar, ¿sí? A lo mejor me interesa recuperar información de la semana pasada, a lo mejor necesito recuperar información y garantizar poder recuperar esa información de hace 10 minutos. Esos mecanismos están definidos ya en el sistema gestor. Y algunos están especialmente preparadas para grandes volúmenes de datos. De todos modos, para lo que trabajamos a nivel de las materias, absolutamente todas están preparadas para grandes volúmenes de datos, pero estoy hablando de sistemas de cantidades infernales de datos. ¿Cómo se relacionan con los sistemas de información? ¿Cómo se relacionan estos sistemas gestores? Cada programa interactúa con una base de datos o eventualmente con varias a través de al menos un sistema gestor de base de datos. Aparece acá un poco el concepto de esquema de instancia. Cada base de datos incluye la información definida de acuerdo a un modelo y la información real. Por ejemplo, el formato de la ficha de alumno dirá que un alumno tiene un nombre, un apellido, un correo electrónico, un listado de libros que sacó de la biblioteca. Ese es el esquema, es la forma, es la estructura que tiene mi información. Pero además tendré info de cada alumno, ¿sí? Yo voy a tener que Diego retiró los libros de base de datos, de matemáticas, etc. Pero también voy a tener que Mariano va a estar cumpliendo con toda esa estructura de información, va a estar completa esa estructura de información. Ahí tenemos, la estructura es el esquema, la instancia es la información de cada uno de los alumnos, ¿sí? El sistema gestor de base de datos también se encarga de almacenar la información en el formato definido para cada base de datos. El sistema gestor de base de datos lo que va a estar haciendo es, no me va a permitir guardar información que no cumpla con el formato definido en el modelo. Bien.
Por otro lado, los programas consultan al sistema gestor de base de datos cuando necesitan obtener información, ¿sí? Se le da una instrucción y se les pregunta, de algún modo, qué materias aprobó el alumno de cierto legajo. 125.896, no era que no podía leerlo. También se le puede preguntar qué alumnos de apellido Iturbe hay. Yo no tengo específicamente registrado qué alumnos de apellido Iturbe hay. Podría preguntar por cualquier otro apellido. Yo voy a tener el listado de alumnos y a través de una serie de consultas que veremos en el semestre, voy a poder construir nuevas preguntas y nueva información. También los sistemas de información le informan al sistema gestor de base de datos de los eventos que implican modificaciones en la información almacenada. ¿Sí? Otra vez cambio un correo electrónico, agrego información que faltaba, modifico información que faltaba o puedo eliminar información de la base de datos. Eso se hace a través de una notificación, un mensaje al sistema gestor de base de datos, al menos un mensaje al sistema gestor de base de datos, y el sistema gestor se ocupará de hacer la modificación que se le requiere. A las bases de datos y a los sistemas gestores de base de datos vamos a estar pidiéndole ciertas características, ¿sí? Hay cosas que queremos que nos resuelvan y va a tener que garantizarme el sistema gestor de base de datos que yo elija ciertas cosas, ciertas características. Entre ellas, le vamos a pedir integridad, es decir, garantía de la calidad de la información que hay en una base de datos. O sea, no podría tener valores inválidos. Como ejemplo, un alumno no se le puede poner nota -3, porque en mi modelo definí que las notas van de 0 a 10. ¿Sí? Que haya incoherencias, como ser que aparezca un legajo que no corresponde a ningún alumno inscripto en una materia. Eso no me lo va a permitir, eso me lo va a limitar el diseño que yo apliqué en la base de datos. Por otro lado, independencia o transparencia, que es que el acceso a la información es independiente de la forma en que están guardados los datos. Es decir, yo voy a pedir el listado de alumnos de apellido Iturbe. No me importa si está guardado en un disco, en varios discos, en qué lugar está, si está replicada esa información en distintas bases de datos. Simplemente yo le voy a pedir al sistema gestor el listado de Iturbe y el sistema gestor de base de datos sabrá dónde buscar toda esa información y me la va a devolver de forma correcta. Control de acceso y modificación concurrente también le vamos a pedir. Es decir, que la base de datos funcione correctamente si hay varios usuarios accediendo en simultáneo. Que distintos usuarios puedan acceder a la misma información al mismo tiempo. Parece sencillo esto, pero son problemas muy complejos de resolver y que lo resuelven los motores. Insisto, ya lo veré. Si cursaron programación concurrente, entenderán más cabalmente lo que les estamos describiendo, pero es un problema serio a resolver. Manejo transaccional. ¿Qué es una transacción? Una transacción es que pase una serie de instrucciones que yo le voy a dar al sistema gestor de base de datos, una serie de instrucciones que pasen cual si fuese una única, que pasen cual si fuese atómica. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay algún error en alguno de los comandos que yo le estoy enviando al sistema gestor de base de datos, un error en cualquiera, haga que todo eso no haya pasado ninguna de las instrucciones, ¿sí? Es decir, si yo le pido que dé de alta un alumno, lo modifique y después agregue alguna información extra, si hay un error en cualquiera de esas tres, no va a haber pasado ninguna de esas tres instrucciones. Ese es el manejo transaccional. Dicho de un modo más formal, es que se puedan agrupar muchas modificaciones en una unidad de trabajo de forma tal que se hagan todas o ninguna. Distintas acciones están formando parte de esa unidad y si la aplicación falla en el medio de la transacción no queda registrada, hago comillas, por la mitad, ¿sí? Es todo o nada el concepto. En cuanto a la performance y escala, toda esta información, volvemos a hablar, estamos hablando de realmente muchos datos, no estamos hablando de los ejemplos chiquitos que vamos a poder hacer en los ejercicios con 50 registros, con 10, con 1000 registros. Estamos hablando de miles de millones de registros en general. Entonces, yo lo que voy a pedir es que cuando haga una consulta,
o dé una instrucción a la base de datos, la respuesta sea en un tiempo adecuado, un tiempo que me permita trabajar con eso. No me sirve pedir borrar un alumno y que el proceso tarde 14 días. Sería absolutamente, no sería usable en absoluto. Entonces, yo voy a estar pidiendo que las operaciones usuales se hagan con un tiempo de respuesta adecuado. Cuando digo ensuciando lo menos posible las aplicaciones, es decir, que las aplicaciones solamente tengan que dar la instrucción de lo que se quiere hacer, no teniendo que hacer ciertos manejos para que eso sea más performante. Esto, cuando hablamos de transparencia, esto no se ve en las aplicaciones. Si la aplicación me dice insertar una nueva materia, agregar una materia al alumno 200.000, solamente va a decir eso. El sistema gestor de base de datos tendrá un montón de trabajo por detrás para que eso se inserte en un tiempo adecuado, se dé el ok al sistema que lo pidió en un tiempo adecuado y se guarde consistentemente toda esa información. Y bueno, hay personas, los administradores de base de datos, que pueden dar ciertas ayudas al sistema gestor para que ciertas búsquedas se aceleren. Ya veremos con qué herramientas. Entonces, continuamos. Hay más características que le vamos a pedir. Este es un resumen muy de alto nivel, pero vamos a pedirle seguridad, es decir, que no todos los usuarios puedan ver todos los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un usuario de la base de datos tiene permisos para ver los alumnos y las materias, podría haber otro que no tenga acceso a ver a los alumnos y solamente pueda ver información de materias, o que pueda leer cualquier dato pero que no pueda insertar o borrar datos. Eso es muy importante. Recuperación ante fallos también le vamos a pedir, backup, si hay distintos tipos de backup en caliente, backup en frío, replicación, etcétera. Hay muchísimo. Y algo muy importante que tienen todas las bases de datos de primer nivel es un catálogo, ¿sí? Que es básicamente la forma de consultar la estructura de esa base de datos y mucha información de bajo nivel de esa base de datos, del mismo modo que haría consultas a mis tablas y a mis registros de negocio. Ese es el catálogo donde tiene registrada absolutamente toda la información, la estructura, cómo son las tablas, las columnas, los usuarios, etc. En resumen, nosotros hoy hablamos y vamos a estar trabajando durante toda la materia con este minimundo, modelar, es decir, vamos a estar diseñando nosotros la base de datos y esa estructura que me permita mantener el sistema y ese negocio correctamente. Hablamos de información, hablamos de datos, hablamos de organizar esa información que tiene que ver con ese diseño también. Hablamos del esquema, de la estructura, hablamos de la instancia, hablamos de sistemas de información, de bases de datos, de sistemas gestores de bases de datos, hablamos de transacciones. Con todo esto vamos a estar trabajando con las distintas herramientas que vamos a ver en la materia. Bueno, hasta luego.